Hola, buenos días, bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a comenzar nuestra jornada de trabajo. Hoy les quiero presentar a dos personas muy especiales, muy importantes. Quisiera invitar ahorita a que venga Israel. Israel es una persona que en realidad ha sido muy importante ahorita en esta faceta de la creación del proyecto de SEDEM. Él es quien nos ha estado acompañando todo este tiempo y pues bueno, te presento Israel para que te conozcan. Hola, saludos, un gran placer de verdad tener este enlace. Digo, en estos tiempos, la única manera de poder conectarnos y poder mantener ese contacto entre los seres humanos es a través de un medio electrónico, pues que sea a través de esto que podamos saludarlos, poder decirles que en León, Guanajuato tenemos un espacio en donde buscamos desde la raíz impulsar el método Montessori y que, bueno, esto, me imagino, al igual que todos ustedes, nos da mucho gusto poder compartirlo, que entre más rincones del mundo puedan conocer esta filosofía y que puedan conocer la metodología como tal y empaparse de ella a través de expertos como los que hemos tenido la oportunidad de encontrar en este congreso. Y el día de hoy, bueno, pues no es la excepción, de verdad, un gusto tener por aquí a José Luis. Y que bueno, ya ustedes podrán disfrutar de esta conferencia virtual. Pero bueno, saludarlos, agradecerles la confianza, agradecerles el apoyo a todas las personas que han estado compartiendo y que han hecho que este congreso virtual, que fue primero de pronto un sueño y una valentía de una frustración. se convierte en lo que se está convirtiendo, que es un foro increíble con participantes de África, Suiza, España, Italia. Se convirtió ya en ese congreso internacional, el primero de su tipo en el mundo. Así es que de verdad nos da mucho gusto y como comunidad Montessori, como comunidad SEDEM, es un placer que cada uno de ustedes se puedan conectar. Saludos, un abrazo para todos. Gracias, Israel. Y ahorita ya nada más me queda presentarles a mi estimado amigo José Luis. José Luis Salcedo Ortiz de Montellano. Él es filósofo, él es guía Montessori en casa de niños. Ya, no te pasa nada. Y pues él tomó la decisión de venir aquí a León a poder hacer su transmisión y compartirnos todo lo que él sabe. Es muchísimo. La verdad, a mí siempre ha sido una persona muy admirable para mí, porque dentro de sus locuras y su silencio hay mucha sabiduría. Entonces los dejo con la conferencia que nos va a presentar, que es la formación e investigación científica de María Montessori. Gracias, bienvenido, José. Gracias. Hola, buenos días. Gracias a Fer por las palabras y por la invitación y a todos por estar tan interesados en estas conferencias. Bueno, pues el tema es la formación e investigación científica de María Montessori. Me gustaría comenzar con una anécdota que es
¿Qué narra María Montessori en su libro La autoeducación en la escuela elemental? Ella cuenta que cuando era estudiante en la escuela elemental precisamente, la maestra les hablaba de vidas de personajes famosos y hablaba de muchos personajes y ella se aburría mucho oyendo esas historias. Eh, entonces, la maestra se dio cuenta que María estaba aburrida y le preguntó, ¿qué pasa, María? ¿No quieres tú ser famosa? Y contesta, ay, no, yo no quiero ser famosa para tener otra historia más que aburrir a los niños que sigan después de mí. Eh, y esto lo dice porque, pues, una de las claves en este libro y en el método de taller es la actividad constante. Yo creo que, yo he pensado que María era kinestésica, porque no paraba, hacía de todo, era todóloga y andaba de aquí para allá y estudiaba e investigaba y daba conferencias, eh, participaba en marchas de protesta eh, y pues yo creo que esa forma de ser la proyectó en el método, que no fuera solo para auditivos o para visuales, sino para kinestésicos, que es más integral, creo yo. Eh, bueno, y a propósito, pues yo querría mostrarles a María Montessori como más que la doctora, la fundadora, como persona y en especial como eh, estudiante. Por eso prefiero decirle María, porque hay quien le dice la doctora, o hay quien, cuando bien le va, le dice nada más Montessori. Yo prefiero decirle María. Y pues esta plática es como un homenaje a ella como estudiante y como, no solo como estudiante a ella, sino homenaje a sus maestros. Hace una semana aproximadamente nos decían unas alumnas que me parece que el sábado decían que era el día del estudiante, que si no los íbamos a felicitar. Entonces, esto es como la felicitación para todos los estudiantes. También querría decir que María Montessori nació justo 13 años después de que muere Augusto Comte y nació 13 años antes de que muriera Marx. Quiero comentar esto pues, como para poner en contexto, ¿no? Comte, que es el fundador de la corriente positivista, y Marx, que es uno de los materialistas de esa época, y sin embargo, aunque estuvo en ese contexto, María no dejó un profundo sentido espiritual eh, de su pensamiento y claro que lo plasmó en su pedagogía. También quiero comentarles que pues digamos que la trayectoria de María como estudiante y como investigadora puede dividirse en tres partes. La primera parte es tal cual como estudiante. La segunda parte viene después de obtener el grado de doctora, o sea, se puede decir que terminando su formación. Y la tercera parte viene después de fundar la primera casa de los niños. Eh, y bueno, después de esta introducción, como luego sé que no da tiempo de ver lo último, pues quiero empezar por lo último, que sea lo primero, la bibliografía. Me encontré cosas muy interesantes preparando esta conferencia.
Por ejemplo, bueno, mi conferencia está basada en un escrito del profesor Juan José Morales Ruiz, quien ha sido director de comunicación del Colegio Montessori de Zaragoza y es coautor del libro María Montessori, editado por la Fundación Emanuel Muñiz en Madrid. También me encontré este libro, que es como un diccionario biográfico hasta 1950 de mujeres. Es un diccionario internacional de mujeres en la ciencia. Y ahí viene, por supuesto, la biografía de María. Otro libro que encontré en italiano, que se llama Montessori, ¿por qué no? Una pedagogía para el desarrollo, de Grazia Honegger Fresco. El diccionario de mujeres en la ciencia lo tenemos aquí. El libro de Montessori, ¿por qué no? El siguiente es una biografía que me parece que es bastante conocida en Italia. Y el siguiente es una joya que me encontré, yo creo que tiene poco de haberse editado, son los escritos antropológicos de María, solo con el detalle que está en alemán, son los escritos tempranos de 1903 a 1906. Al parecer esta es parte del proyecto de sus obras completas, pero pues les digo, con el detalle que está en alemán y además lo busqué y me lo encontré mínimo en 100 euros. Entonces, pues, si nos interesa demasiado, habrá que conseguirlo. Bueno, María comienza su formación o sus estudios después de la escuela elemental. Estudia en la Real Escuela Técnica Michelangelo Buonarroti, que es como una secundaria técnica. Inmediatamente después ingresa al Real Instituto Técnico Leonardo da Vinci. En este instituto ella estudia sobre todo física y matemáticas. A ella le interesaban esas materias e incluso quería poder llegar a ser ingeniero. Por cierto, contra la voluntad de su padre, él no estuvo muy de acuerdo. Posteriormente, entra a la Universidad de Roma. Hay 3 universidades en Roma, una de ellas se llama Sapienza. Quiso ingresar a medicina, pero hubo problemas burocráticos, que por cierto eso me hizo recordar que años después todavía, en Francia, la filósofa Simone de Beauvoir quiso estudiar filosofía y le pusieron trabas aparentemente administrativas de que pues no había admisión para mujeres. Seguramente lo mismo le pasó a María cuando quiso ingresar a medicina. Entonces, pues como era su gusto, entró a la Facultad de Ciencias. En la educación superior había obtenido muy buenas notas, además de física y matemáticas, en química y en italiano y en geografía. Cuando entra a la Facultad de Ciencias de la universidad, estudia matemáticas, física y ciencias naturales, y aparte descubre un amor nuevo por la biología. 2 años después obtiene la licenciatura en Ciencias Naturales y hace el intento nuevamente para entrar a la Facultad de Medicina y Cirugía.
Lo logra después de hacer unas pruebas de italiano y latín, y hay algunas materias que son importantes para ella. Por ejemplo, la de fisiología, antropología e higiene, que le dan un sentido social y le inspiran la intención de dedicarse a los más pobres. Otra asignatura importante fue higiene experimental, que la llevó con el maestro Angelo Celli, que ahorita veremos también quién era cada uno de sus maestros. Un comentario al margen es que los maestros de María eran unas eminencias, verdaderamente. No eran cualquier hijo de vecino, así como yo, sino que eran todos unos personajes de esa época. Bueno, otra asignatura importante para ella fue la de psiquiatría, la de anatomía. En el caso de la asignatura de anatomía, como había cierto rechazo, por decirlo así, pues era una carrera prácticamente de hombres. Los compañeros no aceptaban mucho que María estuviera ahí en la disección de cadáveres, entonces ella tuvo que hacerlo por su cuenta y en solitario. También como comentario al margen, a mí se me ha ocurrido pensar que cuando María estuvo allí en la Facultad de Medicina entre tantos hombres, alguna vez tal vez se le ocurrió que iba a inventar una carrera en la que hubiera puras mujeres para que nosotros los hombres estuviéramos en su lugar, como ella en medicina. Bueno, entonces, el profesor que se encargó de la asignatura de psiquiatría tenía también una fuerte inclinación social que seguramente María la captó. De hecho, su tesis doctoral fue sobre esa especialidad. Y también en la facultad durante sus estudios obtuvo el llamado premio Rolli por un trabajo de investigación sobre patología general. Aquí está uno de los maestros que decíamos, Angelo Celli. Fue un médico higienista y parasitólogo. Fue pionero en el parásito y el control de la malaria, que en ese tiempo parece que daba muchos problemas. Fue profesor de higiene en la Universidad de Palermo y luego en la Universidad Sapienza de Roma, en la época que María estudió. La higiene es una asignatura que se ocupa de las condiciones de sanidad, que seguramente tienen mucho que ver con la salud y otras cuestiones. El profesor Clodomiro Bonfigli, que era el encargado de psiquiatría, no encontramos imagen de él, pero encontramos imagen de uno de sus libros. Además de ser médico cirujano, fue investigador de neuropsiquiatría, dio impulso a la investigación sobre la alienación mental, así le llamaban en ese entonces a la locura, eran alienados mentales. Se dedicó a la enseñanza universitaria de la psiquiatría. Por ejemplo, tiene un artículo, La Pelagra en la provincia de Ferrara, que es, él fue director de un hospital psiquiátrico en Ferrara. La pelagra es una enfermedad que produce problemas de la piel y a veces hasta problemas mentales. Y un libro muy interesante que se llama Factores sociales de la locura respecto de la educación infantil. Dando a entender que la sociedad o el contexto social tiene mucho que ver en los problemas mentales y en la educación de los niños.
Hay un libro sobre él de la autora Eleonora Vicario, en italiano, que se llama Retrasados a la conquista de la dignidad. El profesor Bonfigli se ocupó de hacer dignos a los que en ese entonces le llamaban anormales. Bueno, María, posteriormente a las asignaturas básicas de medicina, estudió pediatría en el Hospital Infantil de Roma y sus prácticas de formación fueron en dos hospitales, uno, San Giovanni Laterano, que es el de arriba a la izquierda, y el Hospital Santo Espíritu Insacia, que es el de abajo a la derecha, que además es el hospital más antiguo de Europa. Se fundó, según encontré, en el siglo VI o VII después de Cristo. Y ahí fue donde hizo sus prácticas. Después hizo unas prácticas de especialidad ya en psiquiatría en la Real Clínica Psiquiátrica de Roma, y en esta época prepara su tesis doctoral, que tuvo el título Contribución clínica al estudio de las alucinaciones con contenido antagónico. Esta tesis fue dirigida por otro de sus profesores, que vamos a ver en un momento. En esta época trabajó con el profesor Sante de Santis. Él fue médico, psicólogo y psiquiatra, considerado uno de los fundadores de la psicología, la neuropsiquiatría y la psicología de los sueños en Italia. Otro de sus maestros fue Giuseppe Ferruccio Montesano, que es pues el protagonista de esta parte de la historia de María, que es un tanto picante, que fue padre de su hijo. Y pues yo trato de evitar meterme en esas anécdotas, porque estamos viendo nada más a María como estudiante. Aunque podría agregar que tal vez ella fue pionera en eso de andar con un maestro, ¿verdad? Que eso pasa más seguido de lo que uno se imagina. Considerado Montesano como uno de los fundadores de la psicología, la neuropsiquiatría infantil en Italia. El profesor Ezio Chiamana fue precisamente el director de la tesis de María, era neurólogo y psiquiatra, director de la clínica psiquiátrica donde hacía sus prácticas María. Fue pionero en el mapeo de estimulación cortical, algo así como el electroencefalograma, y también inició las investigaciones sobre la localización de las funciones del cerebro. En especial encontró la función sensoriomotora. Bueno, posteriormente obtuvo su diploma de doctora en medicina y cirugía en 1896. Y hay un dato interesante: de 21.813 personas matriculadas en todas las universidades italianas ese año, solo 132 eran mujeres. Como habíamos dicho, pues terminando su formación profesional, termina como la primera etapa en la que veo que está dividida su formación, y empieza ya su trabajo profesional. Con el profesor De Santis empiezan las publicaciones, empiezan el trabajo de clases, fundaciones o apertura de escuelas y de hospitales. Por ejemplo, con el profesor De Santis publica al año siguiente
de su titulación, el artículo llamado sobre las llamadas alucinaciones antagonísticas, que es un extracto o un artículo sacado de su tesis. Con Giuseppe Montesano, el mismo año, publica otro artículo titulado Investigaciones bacteriológicas sobre el líquido raquídeo de los dementes paralíticos. Todo esto en revistas especializadas de medicina o de psiquiatría. Comienza su actividad laboral como médico asistente en el Hospital de San Giovanni, en el que ya practicaba. Se especializó en neurología y se dedica a la medicina durante 10 años. Realizó 1 año de servicio en el Hospital de San Giovanni y 3 años en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Roma. Publica su primer trabajo académico titulado Sobre el significado de los cristales de Leyden en el asma bronquial, en otra revista especializada de la Sociedad Lancisiana, que por cierto Giovanni Maria Lancisi fue fundador de la Academia Lancisiana, que estaba dedicada a la investigación médica. El asma, en ese entonces se encontró que el asma era provocada por unas bacterias que cristalizaban con esas formas poligonales, y estos eran llamados los cristales de Leyden, y algunos otros científicos que los investigaron. Ese fue su primer trabajo académico, como oficialmente. Participa en un congreso de medicina en Turín denunciando la responsabilidad de la sociedad en relación con la delincuencia infantil. En esta época empieza a interesarse por los que en ese tiempo les llamaban niños idiotas, que estaban recluidos en el manicomio romano de Santa María de la Piedad. Después ella va a trabajar ahí. En 1899 viaja a Londres, invitada por el ministro de Educación, Guido Baccelli, que también después vamos a ver quién era él. Fue su maestro en la universidad y la invitó a participar en un congreso internacional por los derechos de la mujer. Ahí lo mencionamos porque pensamos que es importante. Denuncia el flagelo del trabajo de los menores y las condiciones de las mujeres en ese Congreso por los Derechos de la Mujer. En la misma ciudad estudia el tema de las escuelas para niños con deficiencia mental. Al regresar a Italia es invitada a pronunciar una conferencia sobre psicología y pedagogía especial para este tipo de niños, y el Ministerio de Educación le encarga la creación de las escuelas normales de Roma. En esta época a María le interesaba mucho el tema de los niños anormales, como ya lo mencionamos, y la promoción de los institutos especiales médico-pedagógicos. Algo de la labor de María basada en los médicos que la influyeron y en sus maestros, es hacer la relación entre medicina y pedagogía. De ahí sale el método, precisamente. Debido a este interés, el ministro Baccelli la nombra directora de la Escuela Magisterial Ortofrénica con la ayuda de Giuseppe Montesano. Su trabajo en esta escuela estuvo estrechamente relacionado con la creación de la Liga Nacional para la Protección de los Niños Deficientes, la cual era presidida por el maestro Clodomiro Bonfigli, que era director del Hospital de Santa María de la Piedad en Roma en ese entonces. En la Escuela Magisterial Ortofrénica, que por cierto, ortofrénica quiere decir como corrección de la mente, María enseñaba algunas de las lecciones que había dado el año anterior en la escuela normal para preparar a las futuras maestras. También en esta escuela preparó una clase piloto
en la que trabajaba y experimentaba con los materiales creados por Segan para niños anormales, aparte de crear otros nuevos. Se le asignó una cátedra de pedagogía para los deficientes en el Instituto Superior de Magisterio Femenil. La nombran consejera de la Liga para la protección de los niños con deficiencia e ingresa en la sección europea de la Sociedad Teosófica en esta época. María siempre estuvo ligada o relacionada con la sabiduría del Oriente y pues esto se ve en su interés por integrarse a la sociedad teosófica. Después va a ser cuando viaje a la India. También me encontré el dato interesante que ella fue exiliada o se exilió en la India, pero antes de ir a la India, el proyecto o la idea era irse exiliada a Colombia, puesto que había personas que la apoyaban en Colombia, pero finalmente no se dio por algunas cuestiones seguramente administrativas o diplomáticas, y entonces decidió irse a la India. En esta época también se inscribe en un curso de posgrado sobre cuidados sanitarios y obtiene el diploma de oficial sanitario. Eso fue en 1900. En este mismo año, la Escuela Magisterial Ortofrénica recibió el reconocimiento oficial y se inauguró entonces bajo la dirección conjunta de Montesano y María. Ella inicia además aquí, comienza a enseñar la asignatura de higiene. En ese mismo mes se inauguró también el Instituto Médico Pedagógico, que dependía de la Liga. Se inauguró con 60 niños recuperados del manicomio de Roma. En el acto de inauguración asistieron muchas mujeres de la aristocracia romana que más tarde apoyarían en la creación de la Casa de los Niños. María comienza a investigar sobre las dificultades que sufren los niños normales en las escuelas tradicionales. Empieza su interés por ver qué les pasa a los niños normales, entre comillas. Ello la lleva, como veremos en un momento más, a realizar estudios de filosofía y psicología. Pero antes decide irse a estudiar a París, a la Sorbona y al Hospital de Kremlin-Bicêtre. Ahí profundiza en los trabajos tanto del médico Philippe Pinel, ahorita vamos a ver quién era él, y las conocidas influencias Jean Itard y Edouard Segan. Esa escuela, o el Hospital Bicêtre, que tenía una escuela para investigar los problemas mentales de los niños, estaba dirigida por el profesor Desiré Magroa-Bourneville para conocer mejor las experiencias que habían realizado con la enfermedad mental y la educación de los niños disminuidos psíquicos. Esa era la intención de María al irse a estudiar a París. También participa como médico en el segundo Congreso Pedagógico Italiano, celebrado en la ciudad de Turín, y presenta una comunicación en la que planteaba la institución de clases especiales e institutos médico-pedagógicos para la atención de niños con problemas. Este escrito se llamó Normas para una clasificación de los deficientes respecto de los métodos especiales de educación. En esa conferencia expone las ideas de Segan, ampliándolas con una serie de planteamientos propios que ella define como un sistema de educación al que nombra método fisiológico. Esto siguiendo ideas de Segan, por supuesto. Ella afirma que el valor científico de la obra de Segan, destinada a la educación de los idiotas, entre comillas, ponía de manifiesto la existencia de dos problemas.
por un lado, la falta a nivel científico de experimentación de este método, y a nivel pedagógico, la carencia de una actuación adecuada de profilaxis social, es decir, de prevención. María creía que el primer material didáctico que debía ser usado con los niños deficientes era el material espiritual, resaltando la necesidad de una buena preparación de los maestros. Aquí hay que comentar algo que María misma cita. Hay un escrito, y al respecto también al margen comento que a veces nos encontramos escritos y no sabemos exactamente la fuente original o cómo se llaman o de dónde vienen, pero circulan, ¿no? Circulan en la red o pasan de mano en mano o de boca en boca. Y entonces este es uno de los escritos que desde hace tiempo estoy buscando cómo se llama o qué es, porque al parecer es una narración de María misma de cómo inició el método. Es muy interesante porque, entre otras cosas, dice lo siguiente. Se dio cuenta que el método de Segan no era aplicado muy adecuadamente, como que a los pedagogos no les funcionaba y se desanimaban, o si lo aplicaban como mecánicamente, y esto obviamente no daba buenos resultados con los niños. Sin embargo, pues ella ya había puesto en práctica ciertas ideas de Segan y de Itard, por supuesto, y había visto que funcionaba este método. Entonces, como estaba convencida de esas experiencias y no perdía la fe en el método de Segan, volvió a estudiar las obras, tanto de Itard como de Segan, de la siguiente manera, de una manera muy peculiar. Dice que empezó a copiarlas y a traducirlas en caligrafía, traduciéndolas del francés al italiano. Y literalmente dice, las copié de principio a fin como hacían los benedictinos antes de la intervención de la imprenta. Ella tomó, cuando estudió en la Facultad de Filosofía, tomó un curso que se llamaba Historia de Roma en el Medioevo, y seguramente eso se ve aquí, ¿no? Cómo lo hacían los monjes benedictinos copiando manualmente los libros, cuando todavía no se imprimían. Y sigue diciendo María, lo hice despacio y con buena letra para asimilar el sentido de cada palabra y poder interpretar el espíritu del autor. Y cuando estaba a punto de terminar la copia de las 600 páginas de la edición francesa de Segan, porque hubo 2 ediciones, y la primera tenía más de 600 páginas, había estado buscando la segunda edición en inglés y no la encontraba ni en Inglaterra ni en ningún lado, hasta que ya que estaba ella a punto de terminar de copiar la primera edición, le llega de Nueva York la segunda edición. Y además era una edición nueva, el título era diferente. Dice que la edición nueva no aportaba ninguna experiencia novedosa, nada nuevo respecto de la primera, pero contenía la filosofía de las experiencias pedagógicas de Segan. La maravilla que encuentra María en esta nueva edición fue que el autor, Segan, el autor del método fisiológico, tenía como base el estudio individual del alumno y en las prácticas educativas tenía en cuenta el análisis de los fenómenos fisiológicos y psíquicos. Pero decía Segan en este nuevo libro que también debía ser empleado este método para los niños normales y que eso llevaría a la regeneración de la humanidad. Este hallazgo para María fue una revelación, fue como la confirmación de una intuición que ella ya tenía desde hacía tiempo, que tenía que dedicarse a la educación de los niños normales. Pues esto lo refiere como
un punto muy importante para la creación del método. Bueno, antes de los maestros que intervinieron en esta época, pensaba María que los maestros para una buena formación debían tener elementos de psicología, psiquiatría y pedagogía. El mérito de ella fue haber sido la primera en plantear que la deficiencia del niño es un hecho social y su educación es posible en ambientes y materiales adecuados. Después de la experiencia de trabajo en la escuela magisterial ortofrénica, María decide, como habíamos dicho hace un momento, estudiar en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Roma, en la facultad. El segundo semestre de 1903 se matricula en tercero de filosofía y para el primer semestre de 1904 en cuarto de filosofía. Ahí asiste a unas clases de psicología con el profesor De Santis, como comentaba, a unas clases de historia de Roma en el medioevo con el profesor Giuseppe Tomasetti, que por cierto de él no encontramos imagen. Unas clases de antropometría con el profesor Hugo Bram, el magisterio de pedagogía con el profesor Luigi Credaro, y de hecho su antropología pedagógica, el libro famoso que se publicó en estos años, está dedicada, dice literalmente, al honorable Luigi Credaro, profesor de pedagogía en la Universidad de Roma. Bueno, vamos a ver entonces quiénes fueron estos maestros. Primero, el profesor Desiré Magloire Bourneville. Fue médico, trabajó como interno de hospitales en Salpêtrière-Bicêtre, esto está al sur de París, en una comuna donde fue médico de servicios pediátricos. En París fundó una escuela diurna para instrucción especial de niños con discapacidad mental. Descubrió el llamado síndrome Bourneville, que ahora es conocido como esclerosis tuberosa. Lo que María estudió en París fue la influencia de Pinel. Fue un médico dedicado al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales. Estableció la primera clasificación de enfermedades mentales, propugnaba la humanización del trato que se le daba a los enfermos mentales, comenzando, por ejemplo, por eliminar su encadenamiento a las paredes, los trataban muy amablemente. Consideró que era posible la recuperación de los alienados a partir del tratamiento moral. Pinel, por cierto, es mencionado por un filósofo alemán, Hegel, en su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, cuando habla de las cuestiones psicológicas y psíquicas, dice que es un personaje muy reconocido en el trabajo en esa área. Y Jean Itard, que fue discípulo de Pinel, ideó un método de educación para anormales, entre comillas, practicado para la educación metódica del sentido del oído con éxito en el Instituto de Sordomudos de París. Y después los extendió a los demás sentidos. En consecuencia de haber sido discípulo de Pinel, aplicó la práctica de observación de los enfermos en los alumnos y realizó, según María, los primeros trabajos de psicología experimental. A veces se dice que María fue a París a conocer a Itard y Segán, y yo he percibido que esto se dice como si hubiera ido a conocerlos personalmente. En realidad fue a conocer sus trabajos porque vemos que Itard murió en 1838. No, esto es falso. Él murió en el siglo XVIII. Está mal aquí mi dato. Pero vivió bastante antes que Segán, y Segán murió en 1880, cuando María tenía 10 años.
Entonces, pues ella solo fue a conocer los trabajos que habían hecho estos médicos. Respecto a Segan, Eduard Segan, están sus dos libros que mencionamos. La primera edición se llamaba Tratamiento Moral, Higiene y Educación de los Idiotas, y la segunda edición fue titulado La idiotez y su tratamiento por el método fisiológico. Segan tiene el mérito de haber creado un verdadero sistema educativo de niños anormales. Aplicó, modificó y complementó las experiencias de ITAR durante 10 años con niños traídos de un manicomio, y su método llega a denominarse fisiológico, y la psicología es presentada como base de la pedagogía en este libro. Aquí tenemos a Guido Baccelli, que apoyó a María en varias ocasiones, la recomendó y la invitó a los congresos que hemos comentado. Él, además de ser médico y docente, estuvo en puestos de ministerio de salud. Trabajó siempre tanto en la clínica como en la enseñanza en el Hospital del Santo Espíritu en Sasia, el que dijimos que es el más antiguo de Europa. Fue uno de los pioneros, imagínense, italianos en usar el estetoscopio, en usar la terapia intravenosa y la terapia con oxígeno. Por ahí me encontré que él pudo salvar a uno de los reyes, uno de los personajes importantes de la realeza de esa época, con la terapia de oxígeno. E hizo aportaciones importantes a la lucha contra la malaria. Las asignaturas de filosofía, como hemos comentado, fueron de psicología, de historia de Roma en el medioevo, de antropometría y de pedagogía, que aquí vamos a ver en especial qué es esto de antropometría, que me llamó la atención. Tiene que ver con arquitectura y tiene que ver con antropología, ¿no? Antropometría es la medida del hombre. Y aquí tenemos la imagen de Vitruvio, el arquitecto romano, vivió en el siglo I antes de Cristo y tiene un libro que se llama Los 10 libros de la arquitectura. Ahí, si ven la portada del libro, hay una imagen que parece más o menos conocida. Es precisamente el hombre de Vitruvio, que después va a reproducir Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci y otro personaje importante, León Battista Alberti, de la misma época que Leonardo, renacentistas, son modelos del hombre del Renacimiento porque eran todólogos, así como María. Ahí a la izquierda está el hombre de Vitruvio, reproducido por Leonardo, y a la derecha tenemos otro modelo de antropometría, pero este es más moderno, es de otro arquitecto del siglo XX, conocido como Le Corbusier. Él tiene un libro que se llama El Modulor, y ahí pues da algunos principios de medidas humanas, y esto evidentemente sirve para la construcción de los espacios, ¿no? Las proporciones del ser humano. Por eso, en la imagen de la derecha vemos el hombre de pie, como está a la izquierda, pero también el hombre sentado, el hombre descansando, el ser humano, mejor dicho. Las clases de antropometría le sirvieron a María para avanzar en su preparación técnica, en especial para los tamaños y medidas de los materiales, del mobiliario y de los ambientes, entre otras cosas. Aquí está el profesor Luigi Credaro, que se encargaba del magisterio en pedagogía. Como dijimos antes, el libro de María llamado Antropología Pedagógica está dedicado a él. El profesor Hugo Brandt, en esta época,
María además ingresó o fue admitida en la Sociedad Romana de Antropología. Junto con Hugo Brandt, que por cierto tampoco encontramos ni imagen de él ni sus fechas de nacimiento y muerte, estaba en esta sociedad junto con los profesores Lamberto Moschen y Giuseppe Sergi. Era miembro distinguido de esta sociedad y María fue admitida como socio honorario. En sus primeros artículos sobre antropología cita entre muchos los trabajos de estos profesores. Me encontré alguna copia de las actas de asamblea de la Sociedad Romana de Antropología y ahí están citados algunos trabajos de estos profesores. Bueno, Hugo Brandt era otra eminencia. Como podemos ver aquí en la imagen, hay un trabajo, esto está en un museo de antropología, si no me equivoco, allí mismo en Roma, en la universidad. Tiene trabajos, por ejemplo, contribución a la antropología del Perú precolombino, un estudio sobre el cráneo del Cercopithecus, que es una especie primitiva humano. El artículo Cráneos de la Craniola, que la Craniola es una región de Eslovenia, seguramente se encontraron algunos cráneos y ayudó a algunos estudios antropológicos. Y algo que me llamó mucho la atención es que en un artículo de el profesor Juan Comas, publicado por el Colegio de México, el artículo que se titula Datos para la deformación craneal en México, se hace referencia a un artículo del profesor Brandt. El artículo del profesor Brandt habla de cráneos parecidos a los encontrados por Natchez al sur del Mississippi, en Norteamérica, y por Trujillo en el Perú. El artículo de Hugo Brandt se titula Un cráneo artificialmente deformado de un indiano en América del Sur. También tenemos al profesor Lamberto Moschen. No encontré imagen de él, pero él tenía estudios de botánica, zoología y geología. El libro que vemos ahí es un escrito de mineralogía y geología, y tiene un artículo importante llamado Cráneos romanos de la primera época cristiana. Esto está en las actas de la sociedad. Y el profesor Giuseppe Sergi tiene un artículo titulado Estudios de Antropología Glacial, que por cierto María escribió un artículo relacionado con este tema. Fue presidente de la Sociedad Romana de Antropología en 1900 y el Museo de Antropología de la Facultad de Antropología de la Universidad de Roma lleva su nombre. Llegamos con esto a la tercera parte de la formación de María, que es pues la fundación de la primera Casa de los Niños en el barrio de San Lorenzo, en Roma. Yo digo que para ella fundar su primera escuela fue como tener otro hijo, aparte de Mario, y ya ven que cuando tenemos hijos ya no podemos hacer nada de lo que planeábamos, entonces sus estudios terminaron ahí y después se dedicó a trabajar, a viajar, a participar en conferencias, en congresos, pero siguió aportando escritos, por ejemplo, uno que se llama La importancia de la etnología regional en la antropología pedagógica, investigaciones de psiquiatría, neurología, antropología y filosofía, dedicada al profesor Enrico Moricelli, en el 25, en el 25º año de su docencia universitaria. El profesor Enrico Morcelli, neurólogo y psiquiatra, director de la clínica donde trabajaba María, director, perdón, tenemos también un error en esos datos, bueno, pero él fue el profesor al que fue dedicado este artículo.
En 1915 se abre la primera casa de los niños en Barcelona, en la Casa de la Maternitat i Exposits de Barcelona. Se abrió primero ahí y después se cambió a otro lado. Se quedó a cargo de Ana Maccheroni, que fue el brazo derecho de María en Roma. La Diputación de Barcelona, la Diputación de Educación, invitó a Ana a encargarse de la escuela, de la Casa de los Niños. También se abrieron otras casas de los niños en colegios de padres vicencianos, que si no me equivoco son los de San Vicente de Paúl. Aquí pongo una imagen de Ramón Xirau, que él dice en un homenaje que le hicieron que él estudió, también tenemos un error en esos datos, bueno, tenía que decir que él estudió en esa primera casa de los niños de Barcelona. Según él, es la primera de España y posiblemente la cuarta de Europa. Y por último tenemos aquí a Jean Piaget, que en uno de los congresos a los que presidió María, estuvo Jean Piaget. Nos encontramos con que Piaget fue presidente de la Sociedad Montessori de Suiza y tuvo mucha influencia del método Montessori. Por eso él propone también 4 etapas en el desarrollo cognitivo del niño. Pues como vemos, hizo mucho María en su formación y en su investigación. Yo hubiera querido llegar más allá, como por ejemplo a ver cómo toda esta investigación influyó en el método, en el material, en todo lo que creó. Podría decir, por ejemplo, que hay una similitud o un paralelismo muy interesante entre la educación cósmica y el calendario cósmico que propone Carl Sagan y todo el proceso que propone Carl Sagan en Cosmos, en la serie y en el libro. Pero busqué y Carl Sagan no cita a María. Entonces, pues probablemente fue una coincidencia, pero yo creo que si se hubieran conocido, hubieran sido grandes amigos o más allá. Y pues por mi parte es todo. Espero haya sido de su interés. De nuevo, gracias por la invitación y me parece que habrá algunas preguntas. Una que enviaron. Preguntan que cuando se va a la India, ¿qué libro se escribe? No me centré, hay muchos libros, no me centré en los libros clásicos, como por ejemplo aquí en México hubo mucho tiempo nada más 3 libros, que son La formación del hombre, La mente absorbente y El niño. Últimamente han estado sacando más libros, han estado editando en español más libros, o como este en alemán que les comenté, pero no me centré en las publicaciones clásicas del método, sino solo en sus publicaciones de su formación y sus estudios de preparación. Si quieren escribir alguna pregunta. Sí, si quieren escribir alguna pregunta aquí en el primer libro que escribe es La antropología pedagógica.
Este libro lo escribe antes de El método de la pedagogía científica. Esos son los dos primeros libros más importantes ya enfocados al método Montessori. Preguntan sobre la parte espiritual, qué influencia la tomamos. La parte espiritual de dónde influencia. ¿De dónde toma su influencia espiritual? En general, yo creo que ella, desde su familia y en sí misma, tuvo un sentido siempre muy espiritual, pero eh, filosóficamente hablando, yo he visto que tuvo mucha influencia de Hegel, porque ella vivió en una época muy influida por Hegel, el filósofo alemán que mencionamos hace un momento, pero también por otro filósofo que vivió en esa misma época, un filósofo francés llamado Henri Bergson, y es importante mencionarlo porque hay incluso conceptos semejantes entre María y Bergson. Por ejemplo, la energía creadora. Bergson tiene un libro que se llama La energía espiritual. Bergson también tiene un concepto que es algo así como una energía o un impulso creador, un impulso vital. Entonces, yo creo que tuvo mucha influencia a nivel espiritual de Bergson, a nivel filosófico, y a nivel espiritual yo diría que también la sabiduría oriental, porque su educación cósmica eh, es muy, digamos, holística, es integral y está más allá de las religiones. Yo he pensado que la educación cósmica, así como esa conexión de la que nos habla Carl Sagan con todo, es un tipo de espiritualidad que a mí últimamente me ha gustado seguir. Nos pregunta Erendira de Metepec, del Estado de México. Dice, quiero saber cómo o qué hizo para que su método fuera avalado por el mundo, así como nosotros tenemos la sed para validar los estudios, ¿cómo es posible que su método pueda ser válido? ¿Cómo es posible que el método haya llegado a ser válido? No sé si la pregunta es a nivel oficial, pero la validez del método fue la experiencia, la práctica, ¿no? Los resultados que arrojó la aplicación de este método fue lo que hizo que se difundiera y que fuera aceptado, en contra de muchos obstáculos también. En muchas ocasiones fue incluso rechazado oficialmente porque pues en la época del fascismo no se permitía una educación libre, pero pues la verdad siempre se impone y también la experiencia. Ok, hay otra persona que se llama Lupita Díaz que si me gustaría saber en qué etapa de su vida María escribe el libro del método de la pedagogía científica. Sí, casi al principio, seguramente, ahorita no tengo el dato presente, como verán no les hablé de fechas, porque quise mostrar a María más humana que un dato histórico, pero es en la primera época, en la época en la que fundó la primera Casa de los Niños. Pero además tiene una segunda, el método de la pedagogía científica tiene una segunda parte, que es el que les comentaba, la autoeducación en la escuela elemental, y además el método de la pedagogía científica tiene una segunda edición que adquirió como título el descubrimiento del niño. Esta segunda edición ya se hizo alrededor de los años 40 o 50, si no mal recuerdo. Comenta Lenny que en 1909 se escribió. Sí, en 1909 el método de la pedagogía científica. Quiero dar los nombres de
tu maestro de María Montessori, formación en la casa de Eh, que si podemos volver a dar los nombres de los maestros. en casa de Bambino. Ah, pero cuando funda la Casa de los Niños ya no estaba en formación, es decir, toda esta formación fue antes de fundar la Casa de los Niños, por eso decíamos que después de fundar la Casa de los Niños, ya ella deja los estudios y se dedica a trabajar, a viajar, a escribir más, como que su trabajo fue muy internacional. También se dedicó a estar exiliada mucho tiempo, pero ya no había maestros en esa época. De hecho, observo que la mayoría de los maestros muere a principio del siglo o a mitad del siglo XX, y ella pues les hizo algún homenaje a varios de ellos. Aquí hay una pregunta y nos dice, ¿cuál de los libros que escribió la doctora es el que más influencia tiene en ti? En mí. Bueno, ¿cuál de los libros tiene más influencia en mí? Voy a decir el que más me gustó, que fue el primero que leí, que fue el del niño. El niño tiene algunos ejemplos muy claros y muy interesantes y algunos divertidos de cómo María era observadora y en situaciones cotidianas se daba cuenta que los niños tenían algunas necesidades, esto hablando, por ejemplo, del periodo sensible del orden. Entonces, pues la anécdota del el paraguas o el abrigo, que eran cosas que ella tenía ya una visión o un ojo desarrollado para la observación, y por supuesto los familiares de los niños en cuestión no lo tenían. Entonces ella lograba resolver problemas inmediatos. Eso fue lo que más me llamó la atención del libro El Niño. Y hay otra pregunta que dice, ¿podrías repetir de dónde se fundamenta para los mobiliarios Montessori? De la clase de antropometría con el profesor Hugo Brand, que era antropólogo. La antropometría es como la asignatura que estudia las proporciones humanas, las proporciones del cuerpo. Y esto se aplica en arquitectura, en ingeniería, en arte, ¿no? Leonardo y León, de los que hablamos, eran además de arquitectos, artistas. Entonces, en la pintura también se aplican estos principios de proporciones y de antropometría. Hay otra pregunta, pero yo creo que ya no la vamos a alcanzar a responder porque ya se nos va a empalmar con la siguiente conferencia. Dice, y está interesante, dice, muy interesante, la conexión Montessori-Carl Sagan, la educación cósmica, ¿podrías profundizar un poco sobre eso? Pues rápidamente podríamos decir que la educación cósmica habla de una conexión de todo con todo. Y María Montessori propone esto para los niños de taller, que los niños se den cuenta que todo tiene una conexión, que nosotros venimos de millones de años de evolución. Carl Sagan dice, por ejemplo, que nosotros estamos conectados con todos los seres vivos por el ADN. El ADN es como esa cadena que nos une a todos. Y Carl Sagan mismo dice que nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. Los principales átomos o las principales partículas desde el origen del universo llegaron a evolucionar en lo que somos nosotros. Y pues saber que somos herederos de todo esto, toda esa evolución, es algo sublime. Creo que esa es la conexión a grandes rasgos. Ok, pues muy bien, José Luis. Muchas gracias. No te vayas, aquí quédate, cabemos todos. Pues les agradecemos muchísimo a José Luis por haber compartido
toda esta experiencia, esta investigación que él pudo lograr también. Creo que nos compartió situaciones medulares de toda la historia de la pedagogía a la que muchas personas estamos utilizando la palabra consagrados, ¿sí? Entonces, pues, no me queda más que agradecerte, Josefu, y que hayas venido y que estés aquí, que hayas compartido tanto. Aplauso de los. Gracias. Fue muy interesante y muy enriquecedor. Sí. Y ojalá que esto, pues, sí, tiene que dar frutos. Sí, nos despedimos porque vamos a la siguiente conferencia. A las 11:30 abrimos la otra conferencia. Y no quiero dejar pasar de comentar dos cosas. Se las apunté porque la edad no me da para más. Lo primero es comentarles que dentro de la plataforma de CEDEM, ahí en la parte de biblioteca, ahí están disponibles muchos de los libros en formato PDF. Y agradecer una vez más al Colegio Piedra de México que nos proporcionó este espacio para poder retransmitir, porque en realidad teníamos algún problema con gente que se entrometía y bloqueaba y bueno, al final de cuentas aquí hubo como que también alguien inconforme con lo que estamos haciendo dentro de los chats. Sin embargo, pues desgraciadamente, si no es algo, si no es una aportación positiva lo que vas a escribir, híjole, pues qué pena, tenemos que bloquear a la gente que está haciéndonos perder el tiempo y realmente les estamos quitando su tiempo. Y pues bueno, les agradecemos mucho, Isra. Pues nada más, hace rato lo estaba pensando dentro de los objetivos, dentro de los puntos así muy centrales de la filosofía de la autora, es crear ciudadanos del mundo. Y este ejercicio que se está teniendo en este momento, creo que no hay mayor forma de cristalizar esto que ella en algún momento lo visualizó, porque estamos conectados con personas de Ecuador, hay personas que obviamente también es para mandarles saludo muy especial para todos, personas de Ecuador, de Chile, de Colombia, en Suiza, en Italia, en Estados Unidos, también en Tanzania, y creo que, bueno, este ejercicio, como lo dije hace unos momentos, es el primero que se hace, y nuevamente agradecer infinitamente, de verdad, a todos los ponentes, en este momento a José Luis, agradecer a Fernando que se atrevió a hacer esto, y obviamente que esto sea el inicio de algo todavía mayor. Saludos para todos, vayan a los certificados para que puedan ahí obtener su certificado. Ah, sí, ahí está el link para poder imprimir tu certificado. Y bueno, ya se comentó cuáles son los objetivos de ese ingreso. Así es, José Luis. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Saludos.